Bienvenidos a POV Podcast. Oye, eternamente agradecido con Dios y con ustedes por el apoyo. Suscríbase al canal, encienda la campanita, dele like al video, comente y comparta. Y pase por patreon.com/ladiestra y suscríbase ya para el contenido exclusivo de La Diestra. Y hoy oficialmente ya tenemos, hoy es martes 16, hoy a las 6 de la tarde, tenemos el primer evento para ustedes, los diestros del Patreon. Así que nos vemos esta noche allá en la oficina de Microsoft a las 6 de la tarde. Todavía queda tiempo a la hora de que saque este video de que te registres. Así que si no te has registrado, regístrate para esta actividad. Y les recuerdo también que este programa es traído a ustedes por Ciclón Cero y sus nuevos sabores de watermelon, strawberry, grapeberry y lemon splash. Y lo más importante de todo es que es cero azúcar. Y yo hoy tengo una entrevista muy buena. Vamos a hablar de un tema que ustedes saben, aquí han visto a través de la historia de este canal, desde que a mí no me veía nadie, que vengo hablando del tema de Cuba, y tengo una entrevista muy buena para ustedes y es energizada por Ciclón Cero. Y hoy tengo el placer de sentarme a hablar con Alejandra Franganillo. Alejandra, bienvenida a POV Podcast. Hola, gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Yo nunca había escuchado ese apellido. Es bien raro. O sea, yo creo que aquí vive mi tío. Mi tío y yo somos los únicos con el apellido. A mí me pasa igual. Mi primer apellido es francés. Somos ¿Cuál una es su familia apellido? en Luso. Ah, mira. Pues el mío viene de Asturias, en Oviedo, en España, pero Ok. tiene historial, pues me imagino que, no sé, Italia. Pero a mí me dio risa que una vez mi papá me dijo que en portugués, no sé, corrígeme, amigo. Que en Portugueses. Portugueses. Que dice que franganillo significa pequeño pollo. Franganillo. Pequeño pollo. Pues no sé. Yo Pues no qué sé, eso fue lo que me dijo mi papá una vez. No sé si es verdad o mentira, amigos portugueses, corríjame, pero sí. Pero sí, un apellido bien raro. Entonces, tú eres nacida acá en Puerto Rico. Nacida y criada. Soy Cuban Rican. Cuban Rican es el término que ustedes utilizan. Con mucho orgullo soy Cuban Rican. Así que tú no caes dentro de la terminología de exiliado. No, porque no me exilié, pero cuando vienes de familia cubana exiliada, pues de cierta manera sí lo eres porque carga pues la historia, las dificultades, las alegrías, las tristezas y sobre todo que la conversación siempre es muy presente en la casa. ¿Y de qué parte de Cuba es tu familia? Toda mi familia es de un pueblito bien pequeñito que se llama Cabaiguán, Ok. que queda en el mismo centro y es en el municipio de Santi Espíritu, como a 1 hora de Santa Clara, que es la segunda ciudad más grande de Cuba después de La Habana. Es campo. Campo. Son guajiros. Guajiro, somos guajiro a mucha honra. Guajiro natural. Ok. ¿Y llega tu papá primero acá a Puerto Rico o es por medio de tus abuelos? Llegó, mira, la historia es que primero llegan mis abuelos por parte de mamá. Ok. Y fue porque, y esto es una historia, la voy a resumir porque es una historia bastante larga. Pues mira, por parte de mami, mi abuelo es hijo de españoles de las Islas Canarias. Ok. Que esos bisabuelos míos llegaron a Cuba en los años 20 a trabajar y a emprender el negocio. Y también España en esos tiempos pues estaba transcurriendo pues mucho. Además, las Islas Canarias siempre ha sido pues una población pues pobre y salieron a buscar pues oportunidades y se montaron en un barco y llegaron a Cuba. Ok. Entonces, mi abuelo tenía, que en paz descansen mis tíos, 3 hermanos. Entonces, nada, cuando la revolución triunfa, mi familia por parte de abuelo, todos salen menos mi abuelo. Mi abuelo, como cumplió edad militar, se tenía que quedar obligatoriamente hasta que cumplía la edad militar y poder salir. Entonces, mi abuelo... Es una historia que siempre cuento porque la gente dice, no, que la educación en Cuba, que es muy inclusiva y para todos, pero mi abuelo, esto fue en el 60 y pico. Okay. Él quiere ir a la universidad para estudiar y pasar el tiempo en lo que cumple con el servicio militar. Y la revolución, y el gobierno cubano le dijo, usted no es garantía de revolución, no le vamos a permitir ingresar a la universidad, y lo mandaron para la UMAP. ¿Pero por qué no era garantía de la revolución? Porque se iba a ir de Cuba. O sea, la revolución, o sea, el gobierno cubano no iba a invertir en él. ¿Pero cómo ellos sabían que él se iba a ir? Porque él ya
sabían que, que la familia se había ido. Sí, imagino que... o sea, no sé muy bien los detalles, pero imagino que mi abuelo al ingresar, dar los papeles, pues sabía Pero desde que... los 60 venían los chivatones haciendo su trabajo. 100%. O sea, pero es que la gente dice, entonces mi abuelo, la UMAP era un campo de trabajo, pero no era un campo de concentración. Mi abuelo estuvo ahí los 3 años, que de hecho la ONU tuvo que intervenir y decir, tienen que cerrar, porque esto, la UMAP se hizo cuando Fidel Castro quiso hacer lo de los 10 millones van, que fue una política económica de que Cuba quería demostrar al mundo que podía producir su caña de azúcar, o sea, de toda su autonomía, sin depender de nadie. Entonces, la meta era 10 millones. Fidel Castro movilizó el país entero. O sea, estamos hablando de personas que nunca en su vida han cortado un pedazo de caña, que no saben, pero movilizó para llegar a esa meta. A mi abuelo lo mandaron allá y mi abuelo me cuenta, bueno, historias de horror en el sentido de que era una cierta meta que tenía que cumplir de cuánta cantidad de caña de azúcar. Y dice mi abuelo que si tú no llegabas a cortar la cantidad que se esperaba, pues no regresabas como donde descansabas y no te daban de comer. O sea, tenías que trabajar hasta llegar a esa meta, sino pues... bueno, dice que por eso dice campamento de concentración, porque metían testigos de Jehová, personas disidentes, homosexuales, que la historia de los homosexuales es muy triste. Claro, con Che Guevara, que a mí me parece una gran ironía. Y dice que mi abuelo que los castigos que les hace, porque Che Guevara, hace un mes yo estuve en Miami y hay un excelente museo en el Cuban American Museum of the Diaspora, ojalá lo esté diciendo bien, pero queda en Coral Gables y hay una exposición increíble sobre la historia de Cuba. Y cuando llegamos a la parte de la UMAP, había un escrito que era del gobierno cubano que dice que los homosexuales no eran personas, no eran revolucionarios, pues porque tenían conductas, pues ya tú sabes, grotescas, que no eran. Entonces... El Che decía lo mismo de los negros también. De los negros también, sí, que no eran tan igual. Entonces, pues, las historias que cuenta mi abuelo dentro de la UMAP son historias impactantes. Una pregunta. Cuando se da el suceso de los Marielitos, ¿salen de esos tipos de campos de concentración? No, porque la UMAP cerró, o sea, me puedo equivocar y corríjame, mi abuelo dice que empezó en el 67 y cerró en el 69 con intervención de la ONU, porque la ONU dijo que esto era un tipo de trabajo arduo, anti-derecho humano, antihumano, exacto, que violaba los derechos humanos y lo tuvieron que cerrar. Porque se asumo que cuando los Marielitos eran ya personas de instituciones penales. Sí, eran de instituciones también de hospitales mentales. Bueno, mis papás vivían en New Jersey y en New York cuando se da todo eso y vieron la llegada de muchos de estos individuos. Sí, eso fue un exilio que está en que, por ejemplo, en Miami marcó un antes y después en la ciudad. Claro. Porque también, o sea, si vamos a hablar, es que, o sea, la inmigración cubana, y esto lo digo objetivamente, no es porque tenga familia cubana, sino es una inmigración que lo perdieron todo, pero llegaron a la ciudad. O sea, llegaron a un país que... Porque esto es la parte que quiero llegar, cómo llegó mi familia aquí a Puerto Rico. Que llegaron a un país que primero no conocían el idioma, no conocían la cultura y echaron para adelante. Entonces, para mí, objetiva, igual que muchos otros grupos inmigrantes, los dominicanos, pero en el caso que estamos hablando de Cuba, tú vas a Miami y tú dices, wow, qué ciudad hecha por los cubanos. O sea, y tú vas a la pequeña Habana. Bueno, creo que son los más canosas que trajeron a Messi a Miami, porque ellos son los dueños del Freedom. Y son cubanos. Hijos de cubanos. Creo que de Mascanosa. Yo tuve aquí hace un tiempo a Manuel Sidre. Sí. Y también es la misma historia de una familia que huyó del comunismo y vino a Puerto Rico. Exacto. Y mira el imperio que han creado. Mi familia llegó aquí a Puerto Rico porque los hermanos de mi abuelo llegaron a Florida. Okay. Pero Florida en ese momento no era Florida ahora, que todo el mundo habla español. Entonces, mi tío, Eddie, le dice... Yo tenía una tía que es la hermana de abuelo... que ya vivía en Estados Unidos, salió un poco antes de la revolución. Y mi tío le pregunta a la hermana, ¿qué lugar yo puedo ir que sea como Estados Unidos, pero hablemos español? Dice, Puerto Rico. Y, o sea, porque cuando llegaron a Florida eran trabajando en hoteles, lavando platos, o sea, empezando desde cero. Que tenían sus negocios prósperos en Cuba hasta que se los intervinieron y se los quitaron.
Y mi tío era... O sea, el término que se usa a los inmigrantes que vienen de las Islas Canarias son los isleños. Okay. Son personas pues que son pues, muy... La palabra como, no bruto en el sentido de, sino bruto que son como fuertes, son de carácter muy estricto, fuerte, pero muy trabajadores, rudos. No en el sentido negativo, sino que son personas que pues el trabajo arduo es como, es importante, es un pilar en la familia. Y mi tío, con $60 en el bolsillo, llega a Puerto Rico y le dice al taxista que lo recoge de Puerto, lléveme a un lugar donde... los dueños sean cubanos, y donde lo dejó fue en la farmacia Caridad, que son de dueños cubanos. Okay. Y ahí trabajó hasta que pudo recopilar y aquí en Puerto Rico abrieron negocios de junker. Okay. Que ese ha sido como el pilar de la familia de ustedes. Sí, que de hecho mi abuelo tiene el junker más viejo de Puerto Rico, que se llama el Junker Díaz, que está en la PR número 1 en Cagua, que cualquier cosa que... A sus órdenes. A sus órdenes. Que necesiten un aro, un bumper. Un bumper, ya saben, la PR número 1 en Cagua, pero sí. Mano, y otra cosa que hace el señalamiento de que estaban buscando un lugar que se pareciera a Cuba, que hablaran español. Pero con dólar americano. O sea, que sea americano. Y yo tengo varios amigos cubanos que inclusive han venido aquí al podcast. Y todos dicen lo mismo, que llegar a Puerto Rico, bajarse del avión y ver cómo es Puerto Rico es literalmente transportarse en Cuba fuera del comunismo. Sí, porque tienes el Caribe y tienes la playa y culturalmente somos bastante... Yo creo que somos hermanos, somos muy similares. Y estructuralmente. Y estructuralmente, exactamente. También mis abuelos llevan aquí ya 50 y pico, casi 60 años viviendo acá en Puerto Rico, y ellos dicen que, o sea, Miami es la capital del exilio, pero mi familia dice, nunca he tenido la necesidad ni como la ansiedad de irme, porque es que Puerto Rico se siente como Cuba. Qué loco eso, mano. Sí, se siente como Cuba. Y te digo, mis abuelos nunca, o sea, visitan Miami, tengo mucha familia, pero Puerto Rico es un paraíso, hay que cuidarlo mucho. Una pregunta, tú y yo somos, yo creo que bastante contemporáneos. Yo tengo 29 años. Tú me llevas 2 años. Pues soy más viejo. 2 añitos nada más. Está bien, pues somos contemporáneos. Estamos viejitos los dos. Sí. Picando ya para los 30, pero ahorita hablaste del Che Guevara. Y hablaste de mencionamos cómo se le trataba a los homosexuales, a los negros, etcétera. Ya van, vamos a cumplir ya 70 años de la revolución prontamente, que se den en el 59. Hay varias generaciones, no necesariamente tienen que ser boomers, pero la generación después que estaban todavía les quedaba bien presente el suceso de la revolución y cómo fue. Pero nos movemos ya casi 70 años luego, pues obviamente la gente tiende a olvidar, las narrativas cambian, la misma propaganda hace su efecto. ¿Y qué te parece a ti estar en Puerto Rico, tú que eres hija de inmigrantes cubanos y nieta de inmigrantes cubanos que vieron la revolución, y ver que la juventud hoy día aquí en Puerto Rico y en el mundo y en los Estados Unidos también miran a esas figuras revolucionarias como el Che Guevara como figuras loables, como figuras honradas, que se ponen sus camisas como si fuesen héroes realmente de alguna buena causa, y que hemos llegado al absurdo de que, por ejemplo, en manifestaciones antirracismo, en manifestaciones pro LGBT, se ponen camisas, plasman la cara de Che Guevara en bandera de la comunidad homosexual. Sí. O sea, toda esta gran ironía o contradicción, ¿qué te parece a ti? Mira, es que el que no conoce la historia, pues es muy probable que pues tropiece pues con la propaganda que se ha intentado vender del Che Guevara. Yo creo que en eso el gobierno cubano ha sido excepcional en vender la propaganda. La izquierda siempre es buena en vendiendo propaganda. Sí. Pero en el caso cubano, o sea, porque Cuba es el pilar. O sea, primero, el primer gobierno comunista en las Américas. Segundo, esta historial heroico de que le enfrentamos un imperio. Entonces, pues eso, a las personas que quieren llenar... Yo digo que los que tienen este sentimiento revolucionario, yo creo que cuando somos jóvenes tenemos muchas pasiones, porque estamos empezando a vivir, no hemos chocado con la vida, porque la vida es bien dura, la vida es difícil. Claro.
Pero cuando tú no has chocado con la vida, tú no, y sobre todo si no tienes a Dios presente en tu vida, pues yo creo que es muy fácil pues buscar figuras como mesiánicas para tratar de pues llevar una lucha que tal vez por pasiones no quieras abrir un libro e investigar. Entonces, por ejemplo, cuando veo banderas de Che Guevara en protesta de las LGBT, me parece tan irónico. Y le voy a hacer un cuento. Y la gente va así. Pero esto fue bien cómico porque una vez fue el Prime Minister, o sea, el primer ministro de Israel, Netanyahu, a Washington, D.C., y él fue a hablar, a testificar. Y vamos a hablar de que él, lo que sea, pero esto me parece bien. Y llegó al Congreso y le dice a los congresistas y al pueblo americano, y había unas protestas afuera de pro-Palestina, y dicen me parece bien irónico y bien gracioso que tenemos gente aquí diciendo gays for Palestine, o sea, homosexuales para Palestina, y es como decir gallinas por KFC. Y es la misma, es la misma narrativa en cuestión del Che Guevara, porque el Che Guevara era abiertamente anti-gay. Él decía que las personas homosexuales no eran revolucionarios porque tenían conductas grotescas. Y esto no estoy diciendo yo, está escrito plasmado en sus diarios, está plasmado en la historia, en los escritos oficiales del gobierno cubano, en la misma, cuando la UMAP. Entonces, también el Che Guevara, o sea, hay muchos libros y dicen que hay un libro muy bueno que el que quiere entender la Revolución Cubana se llama Cómo llegó la noche, de Huber Matos, que Huber Matos fue comandante de la Revolución. En mi casa está, mi papá lo tiene. Ese libro, yo lo leí después de la primera vez que... Enorme. Es enorme. Yo no lo he leído, pero... Yo lo leí cuando estaba en mi senior year de high school. Okay. Porque ese fue justo cuando llegué de Cuba la primera vez y yo quería entender la revolución. Y me acuerdo que Huber Matos hace muchos años fue a Casa Cuba y le dio ese libro a mis abuelos, porque mi abuelo fue presidente de la Casa Cuba en Isla Verde. Y pues lo leí. Es enorme. Yo no lo he leído. Yo lo que hacía era que como era tan largo y en algunas partes eran como muy largas, las fotos me llamaban la atención. Siempre lo cogía, lo abría y veía todas las fotos. Te lo recomiendo porque es un excelente libro y si tú de verdad quieres entender la revolución y cómo se dividían los batallones, o sea, yo creo que ese es el libro perfecto. Pero en el libro Huber Matos decía que Che Guevara era bien, o sea, en cierta manera era bien cobarde. Que no era este héroe plasmado que iba a la... O sea, que no iban a los frentes de batalla. O sea, que él estaba ahí y lo que funcionó para él fue cuando triunfó la revolución y cuando murió en Bolivia. Yo creo que Fidel fue tan inteligente, pero usó su inteligencia para el mal. Porque eso objetivamente era un hombre brillante, porque no solo el proyecto en Cuba, sino el proyecto en Sudamérica, con el foro en África, pero el foro de Sao Paulo. O sea, tú te sientes y tú dices, wow, qué mente. Pero yo creo que Fidel se encargó de que el Che Guevara pues se convirtiera como este revolucionario que él sabía que iba a trascender no solamente para la lucha cubana, sino para las luchas de hoy, que son pues las luchas de LGBTQ. Pues y en cierta manera la imagen de él ha justificado y ha causado que muchas personas, no por ignorancia, sino que solamente consumen lo que el régimen, o sea, que el gobierno cubano, el régimen, o sea, podemos llegar a como vendido al mundo entero. Pero ya cuando tú te sientas y buscas, tú te das cuenta que primero no es el héroe que han tratado de... Era un hombre pasional que trató de cambiar una región a una ideología que tú y yo sabemos que no funciona, una ideología que solo lleva al fracaso. Bueno, vamos a hablar de eso, al fracaso, y que sobre todo para nosotros los creyentes que creemos en Dios es una ideología que va totalmente en contra de Dios y la ley natural. Pues te digo que a mí me causa mucha ironía y cuando veo las fotos del Che Guevara en camisa me causa ironía y me da mucha gracia. No, antes me molestaba cuando era más joven, pero ahora me causa más risa porque, o sea, nadie se pone camisas de Hitler. Nadie se pone camisas de Hitler. Pero Che Guevara sí ejecutó, hizo juicios extrajudiciales y eso te lo pueden contar incluso aquí en Puerto Rico hay presos políticos cubanos con los que puedes hablar, que te pueden contar muchas historias del Che Guevara, volvemos de los juicios extrajudiciales,
de las violaciones de derechos humanos y sobre todo que él era médico y Fidel lo posiciona como ministro de Economía, que él del banco, y él no sabía nada de economía, que en parte es lo que llevó pues al fracaso. O sea, aparte después lo mandaron a Bolivia. Pero en sí, yo creo que cuando veo las fotos plasmado, la celebración de él, lo único que me causa es gracia, porque es falta de conocimiento e ignorancia y dejarse llevar por las pasiones. Y a veces las pasiones son el enemigo del análisis crítico. Y eso me lo dijo un profesor una vez, que las pasiones son el enemigo del análisis crítico. Y antes de ser fan de algo, busca información. Porque a veces tus ídolos se pueden convertir en tu mayor decepción. Y yo creo que la gente que investiga al Che Guevara, eso es lo que cuando investigan bien, eso es lo que les sucede. Bueno, yo he tenido discusiones aquí en Puerto Rico con amigos míos puertorriqueños que son abiertamente de izquierda y hablamos del tema de Cuba y me refutan que no, que cómo yo hablo de Cuba si yo nunca he ido a Cuba. Igual que a mí. Y yo puedo traerte aquí, sentarte aquí. Tengo a otro amigo mío, Alex Hernández, ha venido más de una vez al podcast, ha hablado. Yo he hecho videos en específicos de contenido que se va a viral de Cuba y como quiera, dicen que no, que es real. Porque le llaman propaganda a eso. Es la propaganda, una propaganda excepcional. Yo lo que digo que lo que mantiene el gobierno cubano relevante, vamos a ponerlo así, y justificado, es la máquina de propaganda y la inteligencia cubana. Yo creo que esos dos pilares es lo que lo mantiene vivo y por eso es que estamos casi a 70 años de revolución. ¿Qué tú crees que va a tomar para que... No me conteste eso. Vamos a dejarla ahí. En stop. Vamos a ponerle es una buena pregunta y ya la estoy... a ponerle el pin a eso. Vamos a ver lo que está sucediendo porque pues nuevamente está Cuba en el ojo internacional por estas declaraciones que hizo el presidente no electo de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Voy a poner el video para que la gente lo vea, por si no lo han visto. Y entonces reaccionamos a la situación que él plantea. Lo sorprendente sería tener datos positivos en una economía brutalmente perseguida y cercada por la primera potencia mundial, en tiempos en que ni los mercados más dinámicos están libres de la incertidumbre que genera el actual desorden económico internacional. Entonces, abordemos de forma directa y sin eufemismos los impactos de ese cerco en la economía cubana al terminar otro duro año. Con cierre del tercer trimestre, el PIB decrece en más de un 4%, la inflación se dispara, la economía está parcialmente paralizada, la generación térmica es crítica, los precios se mantienen altos, se incumplen las entregas de los alimentos normados y las producciones agropecuarias y de la industria alimentaria no satisfacen las necesidades de la población. A todo ello hay que agregar las costosas pérdidas provocadas por el devastador paso del huracán Melissa. Esta situación, indudablemente crítica, demanda la intervención oportuna y sistemática de los dirigentes y cuadros para abordar ante la población los principales problemas, evaluando decisiones y perspectivas. Hecho que indudablemente ratifica el reconocimiento a la autoridad de las instituciones y en particular a los representantes del partido y el gobierno a todos los niveles. Esta certeza, sin embargo, no puede sustraernos de la inconformidad generalizada por todo lo que funciona mal o no funciona, mientras por todas partes emerge la crítica al exceso de reuniones que no resuelven nada y a la creciente desigualdad entre pequeños grupos poblacionales que parecen tener todos los problemas resueltos, algunos incluso presumiendo de su estatus económico, mientras la mayoría no logra solventar totalmente algunas necesidades básicas. Ahí él habla, lo último, habla de aquellos que están presumiendo su estatus económico. ¿Pero quién? Si los únicos que pueden presumir su estatus económico, diría yo que son los allegados a la revolución, los nietos de Fidel Castro, los allegados a los como le dicen ellos, a los dirigentes de la revolución, el mismo Miguel Díaz-Canel que viaja en avión privado, pero más allá de eso, pues claro, pero más allá de eso, ¿quién está bien, posicionado bien económicamente? Mira, yo lo que creo es que vamos por partes. Vamos a hacer un análisis, vamos a escarbarlo bien, porque yo creo que lo que pasó ayer ya es lo que venía. O sea, yo llevo analizándolo, llevo diciendo lo que el caso de Cuba no va a ser
una transición en que el gobierno cubano, o sea, los revolucionarios, el gobierno revolucionario va a decir, ok, estamos mal, nos vamos a abrir la democracia, no. Yo lo que creo, a base de mi opinión, es que Cuba va a tomar como la ruta de Vietnam, en la cual nos vamos a dar cuenta que tenemos que abrirnos, pero no vamos a abandonar el sistema político. O sea, tomaría la ruta de Vietnam, China. Entonces, ahora que haces el de presumir, mira, yo con el conocimiento y he trabajado muy cerca con las cuestiones de las MIPYME, sí te puedo decir que en Cuba hay muchas personas no allegadas a revolución con mucho poder adquisitivo. Okay. Esa es la realidad. Okay. Porque el mismo sistema que por años ha dado la batalla en contra del capitalismo, en contra de la avaricia, en contra de esa avaricia material, que estamos en construcción de un nuevo hombre, de un nuevo sistema, se ha encargado el año pasado yo fui a Cuba, de crear sobre todo, voy a ponerlo así, de combatir la desigualdad y crear una sociedad igualitaria donde todos seamos igual. Pero yo creo que ahora el sistema lo que ha creado es, para mí, mi opinión, o sea, los cubanos somos exagerados. Un poquito nada más. Un poquito. No tanto como los argentinos, pero... No estamos ahí. Pues yo creo que el gobierno cubano se ha encargado de crear la sociedad más desigual. Claro. Y digo, esta es mi opinión. No, es la realidad, sí. Más desigual ahora mismo. Porque cuando yo fui el año pasado, tú tienes personas con mucho poder adquisitivo que viven una vida que tú dices, mira, yo fui a unos restaurantes en La Habana que yo creía que yo estaba en Miami. O sea, no te estoy mintiendo. O sea, unos restaurantes all you can eat, o sea, todo lo que te puedes comer, langostas, obvio, a $8, que para nosotros es barato, pero para el cubano ese dinero jamás lo va a ver en su vida. Pero pues tienes esa parte de la sociedad, pero tienes otra parte de la sociedad que no tiene ninguna manera de recibir divisas, que cobra en moneda nacional, que solamente puede comprar en bodegas estatales, en tiendas estatales, que yo te digo que yo no sé cómo están vivos. Y no te estoy mintiendo, yo en Cuba, por primera vez, cuando yo fui en el 2016, fui 3 veces en el 2019 y volví ahora en el año pasado, el 2024, primera vez que yo veo personas sacando comida de la basura, pidiendo en las luces, y niños pidiendo comida. Y tengo videos, o sea, que no es que me lo estoy inventando, es que lo vi. Siempre lo ha habido, pero ahora está tan presente que desde que sales del aeropuerto ya tú ves la necesidad. Por ejemplo, cuando yo fui ahora, sales del aeropuerto y ya tú ves las muchachitas que están en la prostitución. Y me acuerdo cuando el día que yo llegué, yo fui a La Habana Vieja, que yo vi por TikTok este lugar de un cubano emprendedor que abrió como el Starbucks cubano. Y cuando fui me tomé mi frappuccino a la cubana, pero al lado mío habían 2 jovencitas con un señor mucho mayor. Y ya tú sabes qué era. Entonces, es esa realidad, ese choque que tú te das cuenta que estás en un sistema grotesco porque creas tantas desigualdades y tanta necesidad que hay personas que se tienen que o están colapsando del hambre. De verdad que no sé cómo lo hacen. Yo no sé cómo están, de verdad que no sé cómo están vivos, porque recuerdo que cuando yo estaba caminando me metí en los barrios, primera vez que camino a La Habana bien, me metí en los barrios San Lázaro, de esos barrios más, como más marginados. Y recuerdo que a una señora yo le di $1, porque ya yo había cambiado a peso nacional. Y le di $1 y esa mujer se ha echado a llorar. Y lo que me dice es, yo nunca he visto esta cantidad de dinero en mi vida. $1. $1. Ya te puedes imaginar. Entonces, esa es la crítica que yo tengo bien presente a la gente. Que dije, yo fui el año pasado y ahora tiene que estar mucho peor. Ahora, porque Cuba es un país que cambia cada segundo. Cuba no es un país que tú puedes dar un análisis porque es que cambia cada segundo. Pero yo lo que sí tengo que decir es que un amigo, un colega, creo que lo dijo perfectamente. Dice, Cuba ahora mismo tiene lo peor del socialismo y lo peor del capitalismo. Y la gente se molesta cuando yo digo que Cuba ya no es comunista. Porque ya tú tienes una sociedad, primero, en que reconoces la propiedad privada. Segundo, si estamos en construcción de socialismo, tú tienes personas con mucho poder adquisitivo. Aparte tienes la cúpula del poder, que eso es el poder adquisitivo de ellos, pues mucho más excesivo.
Pero ya tú tener personas con ese tipo de nivel de vida, ya tú no estás en construcción de socialismo, tú estás en construcción de yo no sé qué, de algún híbrido o un invento. Pero sí, o sea, esa es y yo lo dije en el podcast de Beto, yo no estoy en contra de las personas que quieran viajar a Cuba, ya todo, al contrario, vayan. Para que ustedes vean, pero no vayan a tours que el gobierno pues te va a llevar a donde ellos quieran, sino ve en tú. crucero. Ajá, en crucero o estos viajes que yo creo que aquí en Puerto Rico con el Partido Independentista, si no me equivoco, por favor corrígeme porque quiero ser, que creo que pagaban viajes en conjunto con el gobierno. No lo sé. Yo escuché No lo algo sé. así, no sé, corrígeme. No me extrañaría. No, a mí tampoco. Pero que te llevan a donde ellos te quieren llevar. Pero si tú vas por tu propia cuenta y tú vas y hablas y tú ves, tú puedes... O sea, tú puedes ver que el otro día, ayer de hecho, estaba viendo un video de un chileno que fue a Cuba y dice, ha sido el viaje que, él dijo, ha sido el primero viaje que más me ha impactado. O sea, que me ha cambiado la vida por completo. Porque tú, estando fuera, tú lees tantas cosas como que si es la potencia médica, que si ha combatido pues la pobreza, bueno, ya tú sabes. Pero dice que cuando él fue, él se dio cuenta de que todo lo que le ha leído es falso. Que desde que tú sales del aeropuerto, tú ves la necesidad, tú ves el hambre, tú ves este anhelo de querer cambios grandes, pues por la precariedad que tiene ese sistema y el día a día de los cubanos. Y dice, yo no podía creer lo que yo estaba viendo de gente que dice que el sueldo no les daba para nada, que era difícil conseguir alimentos, que casi toda su familia estaba afuera. Y tú sabes, por eso es que yo digo que la gente que quiera y que vaya. Yo quiero reaccionar ahora. Porque ayer le preguntaron al líder del Partido Independentista aquí en Puerto Rico, Juan Dalmau, sobre este anuncio. Y yo soy de los que pienso que aquí a veces a nosotros se nos va la mano y algunas personas, precisamente en el Partido Nuevo Progresista o estadistas, usan demasiado este término de Cuba y Venezuela y no sé qué más. Pero también digo que cada vez que aquí se le menciona a Cuba o a Venezuela, a los líderes del Partido Independentista, es porque ellos han sido instrumentos de apoyo. O sea, tenemos una María de Lourdes Santiago que ha ido al Congreso cubano a besarle los pies al régimen. Hemos tenido un Juan Dalmau, un Adrián González, que cuando Fidel Castro murió pusieron mensajes de duelo y alabando la figura de Fidel Castro. Y en el día de ayer a Juan Dalmau le preguntan sobre la situación en Cuba y él dio una contestación que a mí me parece bastante simpática porque la trata de amarrar a Puerto Rico. Y tú que has estado allí, que tienes familia que viene de allá, quiero que me reacciones a estos paralelismos que tratan de hacer precisamente ellos aquí para tratar de zapatearse el apoyo que alguna vez le han dado a estos regímenes. Dalmau, ¿este es el fin del comunismo? Mira, yo no había seguido la noticia, me entero ahora por el reportaje de Margarita, pero ciertamente es penoso ver un pueblo que esté pasando por esas vicisitudes. Y ciertamente esas son circunstancias que llevan a transformaciones, lo cual entonces me obliga a aterrizar en Puerto Rico. Fíjense los paralelismos. La falta de acceso a un sistema energético que sea estable, que estamos sujetos a los apagones, que eso crea malas condiciones para desarrollo económico, falta de acceso a alimentación. En Puerto Rico hay un problema de seguridad alimentaria y además vimos recientemente que con el tema de la enorme dependencia, cosa que ustedes descubrieron aquí, si se afectan las transferencias del PAN, por ejemplo, hay personas que se quedan sin poder consumir su canasta básica alimentaria, lo que tiene que ver con desarrollo económico, entre otras cosas. Tenemos que enfocarnos en Puerto Rico también en transformar lo que son esas condiciones. Ustedes ahora hace un rato tuvieron al director ejecutivo de Luma y vemos que son justificaciones tras justificaciones, pero no hay nunca la explicación concreta para que el país pueda estar. Sin embargo, volviendo a Cuba, yo no recuerdo ni a Raúl Castro ni a Fidel Castro hablar de esta manera. ¿Por qué ese reconocimiento explícito de la crisis en Cuba en este momento específico? Mira, yo puedo especular. Yo creo que en la medida en que luego de la caída del bloque soviético hubo una transformación política global. Ahora estamos viviendo tiempos en donde hay tres grandes elefantes, ¿verdad? Los Estados Unidos, Rusia y China. Por lo tanto, en esa pugna geopolítica, Cuba se ha quedado aislado tanto por la imposición del bloqueo como por las condiciones y la falta de interés. Los adelantos
adelantos tecnológicos no han convertido, en el caso de Puerto Rico, el interés militar es uno incidental. En el caso de Cuba, pues también tienen sus bases militares con Guantánamo y sin embargo tampoco es el eje de la relación política de Estados Unidos con el hemisferio. Tienen más de 22... Okay, ahí está hablando cosas que ni hacen sentido ya. Mira, a mí me parece... Tuviste mis caras. Sí. Yo soy bien expresiva. Pero a mí me parece que cuando las personas que quieren o apoyan a Cuba porque tienen que traer otros países para tratar de justificar. O sea, sí, Puerto Rico tenemos nuestros problemas, es cierto. Pero de ninguna manera tú lo puedes comparar con lo que está sucediendo en Cuba. Sí, no es una comparación honesta. Es que son polos opuestos. Son dos realidades ridículamente distintas. Entonces, yo creo que cuando tú hablas de Cuba, siempre te traen a los problemas de Estados Unidos, pero es que eso es otra conversación. Estamos hablando de Cuba. Y yo creo que Dalma hace la misma táctica de siempre de, ok, no quiero reconocer, pues eso voy a hablar de otra cosa. Eso a mí a veces yo digo que sí, podemos tener una conversación, pero ahora mismo no estamos teniendo ninguna conversación de política comparativa. No estamos hablando de Cuba y Puerto Rico y como estamos hablando, en el caso de Dalma se le preguntó por Cuba. Pero él no, o sea, me parece que él no quiso reconocer la verdad, o sea, que es indiscutible, que es que el sistema fracasó. Pero ya que él trae la comparación, ¿realmente es comparable la situación con todos nuestros problemas que aquí nosotros tenemos en Puerto Rico con la de Cuba? O sea, coge un campesino en Puerto Rico y coge un guajiro cubano. ¿En qué posición? ¿Cuál de los dos está en una mejor posición? El jíbaro. ¿Qué Puerto Rico? En Puerto Rico, el jíbaro puertorriqueño, o sea, es que podemos estar aquí horas hablando. Podemos estar aquí horas hablando, pero es que, vuelvo y digo, son situaciones tan distintas y son sistemas tan distintos y son, incluso históricamente también somos tan distintos. Y necesidades distintas. Y entonces, sí tenemos nuestros problemas, pero... Lo bueno de Puerto Rico es que podemos encontrar una solución pues debido a nuestras instituciones, pues debido a que aquí hay democracia. Que hay gente que dice que no hay democracia, pero hay democracia, ¿sabes? Estos temas se debaten, van a la Cámara. O sea, poco a poco ahora vi que se va a cancelar el contrato de Luma, pero eso es poco a poco, es distinto. Aquí puede haber soluciones. El problema es que Cuba sabe que hay problemas, pero no quieren dar las soluciones. Quieren seguir... Como siempre he pensado, que es que quieren siempre poner la voluntad política antes del bienestar del pueblo. Y tú para que Cuba llegue a los cambios que necesita, es que ya tiene que dejar, o sea, tienen que entender que ya las políticas revolucionarias ya no van acorde, no van en paralelo con los tiempos que estamos viviendo. No, ni que el comunismo fracasó y que no es la solución. Claro que no. Si es un sistema es un sistema que fracasa. Es un sistema que, o sea, mi opinión, porque tú sabes que sí, es bien cuidado. La naturaleza humana. Es contrario. Es un sistema que no sirve porque va en contra de la ley natural. Y o sea, yo soy muy, muy creyente. Yo creo en mi Cristo, en Dios. Y yo creo que el comunismo fracasa inherentemente porque trata de reemplazar a Dios. Tú no puedes reemplazar a Dios. Tú no puedes crear figuras mesiánicas, tú no puedes crear que el Estado reemplace a Dios y tratar pues de cambiar las leyes naturales, porque eso no le toca al hombre, eso le toca a Dios. Entonces, si lo miramos de esa perspectiva, ya sabes que es un sistema que inherentemente va a fracasar. Pero de un punto de vista económico, y en el caso de Puerto Rico, tuve un debate con esto, le pones tanto poder a un sistema burocrático, entonces son tantas las necesidades, las necesidades son muchas, son plurales, son infinitas. Entonces, ¿cómo vas a poner todas esas necesidades en manos burocráticas centralizadas? ¿Cómo tú vas a atender? Y eso es economía 101. Tú coges clase de micro y macro y eso es lo que te va... O sea, la manera de alocar, o sea, de posicionar los recursos, es que no hay que entrar en el debate, se maneja mejor en manos privadas, porque son más eficientes, hay diversos tipos de talento, que pues personas pues con X capacidad pueden resolverlo antes que otra persona con Y capacidad. O sea, el riesgo a fracasar te incentiva a hacerlo mejor. Te incentiva la competencia, todo eso es necesario, pero en manos burocráticas eso no sucede. Claro.
Porque te riges de de un solo pensamiento, de una sola voz. Y aparte, aquí en Puerto Rico también lo podemos ver, lo mucho que se tarda la burocracia, lo mucho que a veces es ineficiente. Pero imagínate en Cuba, que todo es por manos burocráticas y que tienes que estar esperando años y tienes que estar esperando lo que diga el partido. Y, bueno, en fin, son tantas cosas que el comunismo inherentemente fracasa. Y si lo miramos de un punto objetivo, es un sistema que no funciona. Es que no funciona. No funciona. Y tú querer cambiar al ser humano para un proyecto político, como en el caso de Cuba, porque después de que Díaz-Canel hace sus declaraciones, ahí dice que estamos en construcción de la revolución, que vamos a seguir, y no. Llevan 70 años en construcción. Exacto. Entonces, Cuba, no te lo digo yo, sino si cuando tú lees las críticas de muchos economistas cubanos, incluso personas que son parte del sistema, que son revolucionarios, reconocen que Cuba tiene que ya abrirse, que tiene que hacer cambios profundos para poder solucionar la crisis. O sea, que no es que solamente nosotros que estamos en contra o que no favorecemos la revolución, que no estamos a favor, que no la apoyamos, pero sino mismas personas dentro del sistema que ya lo reconocen, que dicen que es tiempo de ya que Cuba haga cambios profundos, porque si no el país ya está yendo a la deriva, pero van a perder el país, van a perder la isla como tal. ¿Qué tú crees que tiene que suceder para que caiga la dictadura? Mira, ojalá yo pudiera predecir eso. Ojalá. Pero yo tengo un buen colega que siempre dice, el cambio va a llegar. ¿Cómo llega? No lo sé, pero de que va a llegar y no va a ser lineal. Yo creo que para mí ya cayó. O sea, a mí ya, en el sentido de que primero ya, ahora con estas declaraciones que ya reconozcan toda la crisis, todo lo que está sucediendo, yo creo que ya es un reconocimiento de que el sistema fracasó. Ahora, si hay algo de los cubanos que son muy orgullosos y no te van a admitir derrota. Y yo creo que esto es lo que está pasando en el caso del Partido Comunista, que ellos no van a asumir la derrota y decir, es que el sistema entero fracasó y nos tenemos que ir. Yo creo que eso va a llegar gradualmente. Ahora. ¿Esto va a llegar voluntariamente y democráticamente? No, democracia en el corto plazo, eso no va a llegar. Y te lo digo por qué. Porque en Cuba primero tú tienes que construir una cultura democrática que no la tiene. No existe, se perdió. Se perdió. O sea, yo creo que las personas, por ejemplo, en el caso de Venezuela, los venezolanos ya tienen una cultura democrática y lo vimos con las elecciones del 28 de julio, con las primarias, bueno, en fin. Cuba, la cultura democrática, tú tienes que crear instituciones para eso. No las hay. Porque al fin y al cabo las instituciones son los individuos y tú tienes que cambiar la cultura completa de Cuba. Estamos hablando de 70 años bajo un sistema centralizado, comunismo, con una cierta dirección de transformar una sociedad. Completamente adoctrinado. Exactamente. Tercero, los líderes civiles o están exiliados o están presos. Ahora lo vimos que el otro día salió José Daniel Ferrer, que era un líder de la UNPACU, de la Unión Democrática, ya está exiliado. Entonces, todos los ingredientes que tú necesitarías para construir o hacer una transición democrática no existen. No existe. Entonces, el corto plazo no lo veo sucediendo. Yo creo que eso va a ser gradual. Eso tú tienes que cambiar la cultura, tú tienes que cambiar la manera de pensar, tú tienes que... O sea, son tantas cosas que va a tomar tanto tiempo que decir, Cuba va a ser democrática y me duele decirlo, no. ¿Que van a haber cambios profundos? Sí. ¿Que va a llegar? Sí. Pero yo opino que van a ser estrictamente económicos. Pero eso en parte porque si vas a la literatura en la historia son muchos de los países que eran satélites soviéticos que empezaron con reformas del mercado y eventualmente llegaron a ser democracia. Creo que está el caso de Estonia, de Hungría. O sea, son muchos casos. Pues yo creo que... Pero eso está ya a Europa del Este. Y una revolución por parte del mismo pueblo. ¿Tú no la ves posible? Es que la represión es tan grande y hay tanto miedo todavía que no. Y aparte, con la migración excesiva de los últimos años, que ha salido tanto cubano joven, que ya lo que queda en Cuba es un país de viejitos. De viejitos. Y ellos no se van a tirar a la calle. Aparte, y sobre todo, al fin y al cabo,
la gente está tan... Yo creo que el sistema cubano, el gobierno cubano se ha encargado tanto de poner a las personas en un sistema tan precario y de tanta necesidad que yo creo que la cabeza y las prioridades de ellos están cómo yo me alimento, cómo alimento a mi familia, cómo sobrevivo. Literalmente no hay energía para... Exacto. ¿Cómo sobrevivo? Que Para no tienen batallar una tiempo. revolución. Exacto. Y hay protestas. Pero no son protestas que han llegado a un nivel como el 11 de julio, que fue el país, que fue la isla entera que salió a las calles a protestar. Ya eso no lo... Porque es que yo cuando fui ahora el año pasado, yo me quedé fría, o sea, en shock, con tan vacía que se veía la isla, porque tú ves el impacto de la inmigración, de cuántos millones de cubanos se han ido, y tanto joven. Y sobre todo que tú hablas con cualquier persona y todo el mundo te decía, ya yo me voy la semana que viene, estoy esperando los papeles, estoy esperando el pasaporte español para poder irme. Eso es una isla que tú no tienes los recursos, no tienes, vamos a decirlo así, pues si lo vamos a mirar, vamos a poner Cuba como si fuera vamos a mirarlo así, no hay la mano de obra. Ajá. Capital humano. Exacto, capital humano, para poder sobrellevar a esos cambios que tú necesitas. Una intervención yo la veo súper difícil. Intervención no, ni en Venezuela. Yo opino que en Venezuela no va a haber intervención. ¿Tú crees? No lo veo sucediendo tampoco. Puede que esté mal, pero mi opinión es que no lo veo sucediendo. No, yo sí creo que... En Cuba tampoco. En Cuba yo creo que simplemente, o sea, tú tienes que a veces dejar a Dios ser Dios. Y cuando Dios decida, es que va a llegar. Pero de que llega, llega. Gradual, a su manera, no lineal, con muchos obstáculos, pero llega. Porque de verdad que no hay... Nada dura para siempre. ¿Te has traído, verdad? En Venezuela no crees que va a haber, con todo esto que está sucediendo y los movimientos? Para nada. No creo que va a suceder. Yo creo que tú ves, pero sí crees que se está acercando el fin de la dictadura. O sea, que todo esto va a forzar a Nicolás Maduro. No. ¿De verdad? No. En mi opinión, pero no creo. Porque son muchos los factores. Por ejemplo, la administración y por parte de Trump, él ha sido bien claro que él quiere y el otro día salió la press secretary diciendo que este presidente lo más que le importa ahora mismo es la paz. Y yo creo que una intervención en Venezuela significaría pues... Pero y todo este movimiento que estamos viendo, yo creo que primero es un show of force y segundo, yo lo que creo es que Trump está muy claro en que quiere pues detener los narcóticos y los carteles llegando a Estados Unidos. Yo creo que la prioridad es proteger a Estados Unidos, que está muy bien. Tú tienes que proteger a tu país, tú tienes que proteger a tu gente. Y que Estados Unidos es el país número 1 de consumidor de droga. Con la incautación del barco del otro día, yo lo que creo es que Trump y la administración está tratando, porque era un barco, bueno, dice que iba para Cuba, que era iraní. Iraní-venezolano. Exacto. Yo lo que creo es que Trump lo que está haciendo es poner todo en un basket. Y tratar de sacar a China... Exacto. Yo creo Irán que y Rusia del continente americano. Es más un show of force en contra de los adversarios, los grandes que son China, Irán, Rusia, que más de hablar de un cambio de gobierno, un cambio de régimen en Venezuela. Oye, y eso hace sentido también, puede ser parte de la ecuación, y más cuando miramos, esto lo estaba hablando el viernes, en una fiesta de Navidad con un vecino, cuando tú miras la primera acción de Marco Rubio de ir a Latinoamérica y precisamente a Panamá a tratar de negociar el control del canal de Panamá para sacar a China, que estaba influenciando demasiado. Sí, es parte de eso es lo que sin duda alguna. Yo creo que Rubio ha sido un gran aliado para todos, o sea, los latinoamericanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Pero, en fin, yo creo que esto es una administración de America First. Y America First, los intereses de nosotros. De nosotros seguir siendo la potencia número 1 del mundo, pero yo creo que el cambio de régimen no está sobre la mesa. Es que no lo ve. No, y creo que ahora con las declaraciones de la press secretary cuando dijo que esta administración le preocupa más la paz y que ahora un conflicto armado no está en la mesa, que hace mucho sentido. Y también, y no solamente sacar a Maduro, es sacar todo lo que él tiene atrás.
sea, estamos Sí. hablando de un aparatus tipo Cuba, Claro. con inteligencia cubana, que no es fácil, no es fácil. Ujú. Y ahora mismo María Corina salió, que va a volver, pero ella dice no sabe cuándo, pero la posición en Venezuela está casi toda exiliada o presa, entonces es el mismo cuento de Cuba, por eso te digo que es que soy muy pesimista a veces, pero es que uno tiene que a veces ver la realidad. No, yo pienso muchas veces que al revés. Yo también soy pesimista. Y muchas veces escucho los discursos de ya la narrativa de ella, de María Corina, ha cambiado un poco, pero ella antes era muy, no, Venezuela tiene que cambiar por la paz y esto y yo creo que es fantasioso. Yo creo que 100%. las dictaduras llegan al poder muchas veces de manera democrática, engañando al pueblo, pero Claro. la única manera en la que caen es por la fuerza. 100%. Y un artículo bien bueno en Bloomberg que leí que dice que para tener cambio en Venezuela requiere fuerza bruta. Y es la realidad. Pero que yo diría que si fuera el Trump de la primera administración, sí, te digo, sí, 100%. Pero ahora no. No sé. Creo yo creo que te vas a sorprender. Yo creo que es que también, como tú dices, ojalá me sorprenda, yo sí quiero... Pero por el dicho Pero- ya que pronto van a empezar. Sí, pero es contra los carteles. No están hablando de que vamos a dar guerra a los... Pero eso se utiliza, aquí uno no puede ser, yo no soy ingenuo. Se utiliza el cartel, claro, porque es un estado narcoterrorista. Claro que de esa es la manera en la que subsiste. Y del mercado ilegal del petróleo y el oro. Pero yo creo que es la excusa perfecta y que lo hace legal ellos poder intervenir. No lo... Podemos tener otra conversación. Sí, sí, sí. No lo veo, no lo creo. Yo sí apuesto en algo bien. Y yo creo que otro país que me fascina es Venezuela. Yo creo que Venezuela es un país interesantísimo, fantástico. Ujú. Yo sí apuesto todo en el pueblo venezolano. Yo creo que si el cambio está en el pueblo venezolano, y te digo que en el caso de María Corina, ¿sabes? Es una mujer que admiro, una mujer muy fuerte, muy inteligente, pero yo creo que, como tú dices, el discurso de ella ha cambiado mucho. Yo creo que ella perdió una oportunidad excepcional el 28 de julio, cuando tú tenías las personas tumbando estatuas de Chávez. O sea, estaban con las emociones, ¿sabes? Listos para ir a Miraflores y ya tú sabes, Y de sacar. verdad. Entonces María Corina dice, vayan a sus casas que queremos una transición pacífica. No existe. El mismo gobierno que ella lleva diciendo, el mismo sistema que diciendo que es un sistema criminal, que es un sistema de narcodictadura, que tienes a todo tu equipo de campaña de tu partido preso, decirte, queremos una transición pacífica. Por ahí están habiendo ya, y como siempre salen, y Beto lo habló aquí conmigo en un podcast que nosotros hacemos semanal, teorías de gente diciendo, mano, María Corina, yo no sé si es que le gusta también el estar en el ojo de las Naciones Unidas y de todas estas personas que están pendientes al asunto en Venezuela, pero hasta cierto punto ha fallado o neglected, Sí, como tú dices, las estoy de- oportunidades estoy de que acuerdo. han existido de poder derrocar el poder. Yo te digo que ella es, bueno, cuando era muy joven, ella era una de las políticas latinoamericanas que yo más admiraba, porque decirle en la cara a Chávez, expropiar Sí, es robar, eso. Claro. Pero yo creo que ella ha cambiado el discurso simplemente, y está bien porque es política al fin, para sobrevivir políticamente, pero tú no puedes tratar de sobrevivir políticamente en un país que es en dictadura. Ujú. O sea, y el caso de Venezuela no es como en otros casos en otros países. O sea, y otra cosa que a mí me nota peculiar, y por eso es que a veces, o sea, no quiero especular, ¿no? Pero me hace cuestionar que una mujer que lleva diciendo que en Venezuela no hay condiciones para elecciones, que Venezuela es una dictadura, porque ahora en el 2023, 2024 sí vamos a dar elecciones y nos vamos al mismo el CNE de Maduro. ¿Sabes? Porque ahora sí, porque antes no. ¿Sabes? Son esas cosas que a mí me hace cuestionar. No quiero, ¿sabes? Soy yo especulando. Yo, pues, Claro. Pero eso, el tiempo, pues, dará la razón, el tiempo lo revelará. No sé qué va a pasar. Igual que en el caso de Cuba. Yo creo que en el caso de Cuba es tiempo al tiempo. De que es un logro para mí, de que ya por fin el Estado reconozca que hay crisis. Lo que le falta es que reconozca que la crisis es causada por ellos, que es causada por el mismo sistema. Eso es lo que hace falta. Yo escuchaba ayer a Eliezer Ávila, Ajá, sí. que hemos tenido oportunidad de comunicarnos y eso. Y él estaba diciendo como que, decía como, Maduro me da risa, no Maduro, Díaz-Canel, me da risa la manera en la que
estás hablando de la dictadura, porque es básicamente lo que decimos todos los exiliados y la oposición política. Y nos han metido presos, nos han matado, nos han perseguido. Porque es que ya está tan evidente que ya ellos mismos no lo pueden esconder. Y yo cuando hice mi tesis en Georgetown, que tuve que comunicarme con muchos diplomáticos cubanos, muchos, antes de que ya lo hablara ayer Díaz Canel, ya ellos lo estaban reconociendo. Claro. Que el país estaba en crisis. Entonces tiene que venir reconociendo. Claro, pero es que no pueden tapar el sol. 40 años atrás. Claro, pero es que no pueden. Pero Claro. ¿tú sabes lo que pasa? Que yo creo que con la muerte de Fidel y con la muerte de tantos protagonistas de la revolución, yo creo que ya, pues poco a poco... No, y ese sentimiento cada vez más va disminuyendo. Claro, porque ya no quedan las figuras importantes. Y ahora, yo creo que ahora mismo el que sigue mandando es Raúl. Raúl sigue dando la última palabra, pero las cosas se van a poner bien interesantes cuando él muera. Que debe ser pronto. Sí, porque ya son casi 100 años y no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. No deseo la muerte de nadie, pero las cosas se van a poner bien interesantes cuando él muera y sobre todo quién va a sustituir, porque yo creo que son muy pocos. Hay uno que otro que está ahí en las escenas. En el mando, pero muchos son los nietos que no les interesa, mira, que viven en Europa. Que quieren vivir su vida Que no les interesa la política, Claro. no sé si... Que normal, porque, ¿sabes? Como los jóvenes, o sea, no... Claro. Entonces, en el caso de Cuba, ya los jóvenes, cuando tú hablas con con nuestra generación, porque tú me llevas tus años nada más, tú hablas con ellos y no les interesa, lo que quieren es, como tú y yo, vivir la vida, poder, pues, trabajar, cumplir sueños, cumplir metas. Y que con el factor tecnología no es tan difícil tú mantener el engaño de que el mundo exterior es peor. Oye, para mí lo que ha causado... Por eso digo que el cambio en Cuba es gradual, es lento. Pero porque acuérdate que el caso de Cuba es... Por eso digo que tú no puedes comparar Cuba con Puerto Rico ni con Venezuela, porque en Cuba fue una isla aislada por tantas décadas hasta cuando los cambios en 2014, que mucha gente... Pero a mí yo estoy a favor de esos cambios que se hicieron y estoy a favor de que las relaciones sean normalizadas. Claro. Porque siento que cuando tú normalizas... Tú no le estás dando poder a ellos porque ellos van a buscar la manera de sobrevivir. Y lo que tú haces, si Estados Unidos sigue con esa política de, pues, como la da ahora, bien, bien antagonista, vamos a ponerlo así. Lo que estás haciendo es que ellos se vayan mirando a los adversarios y dándole más justificaciones de que los problemas en Cuba son por imperio, en vez de decir... Pero en el 2014, cuando llega el internet, eso cambió todo. Eso cambió todo. Y ahora pues ya la gente tiene sus VPN, wifi en la casa. Y ya es tan difícil tú ocultar la verdad cuando ya tienes este instrumentito en tan cerca que tú puedas ver, entender. Y sobre todo cuando las relaciones estaban normales, tanto turista vino, que la gente empezó a aprender lo que era el capitalismo. Claro. O sea, los taxistas que eran ingenieros, doctores, ganaban más haciendo de taxis que de sus propias profesiones. Claro. Y me acuerdo que en los taxis yo hablaba con ellos y te decían, es que yo ahora entendí lo que es el valor de mi trabajo, de poder ganar a base de lo que yo produzco, no que simplemente sea pues ejercido por el, o sea, que sea ejercido por el gobierno, sino que sea establecido por el gobierno, que mi valor sea definido por el gobierno, sino que mi valor sea definido por lo que yo cosecho. Eso sí es poderoso. Eso es correcto. Eso es poderoso. Bueno, Alejandra, muchas gracias por la visita, que se repita muchas veces más. Te he visto en otros medios también participando y me alegra mucho, de verdad, porque hay que contrarrestar este movimiento y este crecimiento de la izquierda que estamos viendo. Hay que dar la batalla. Sí, definitivamente. Hay que dar la batalla y sobre todo la izquierda ha ganado mucho terreno. Demasiado. Y, ¿sabes? Sobre todo hay que... yo creo que el arma de verdad está en educar. Educar, leer, hablar, conversar. Y no llegar a debates que nos tengamos que pelear y meternos galletas y nada, sino simplemente sentarnos a hablar, entender las diferencias y aprender de cada uno. Porque yo creo que lo que llega a cambios de verdad son las conversaciones. Pero si no conversamos, no llegamos a nada, ¿no? Y sobre todo educar y a personas que no... Personas que son como una tabula rasa, que no saben, que están en blanco, ¿sabes? Pero nos tenemos que unir, nos tenemos que, ¿sabes?
sea, cosechar terreno. Claro, es lo que tenemos claro. que hacer. Sí. Así que muchas gracias por la oportunidad. Yo a ustedes les pido que se suscriban al canal, enciendan la campanita, denle like al video, comente, comparta, da tus redes sociales para que... Mira, mis redes son privadas. Ah, ¿verdad? Yo estoy privada, Sí, pero estoy escribiendo en El Nuevo Día, estoy en LinkedIn. O sea, es que tengo mi mente muy washingtoniana. Pero poco a poco. Sí. En lo que te insertas a la libre comunidad otra vez. Tengo que volverme a la libre comunidad. Así que nada, nos vemos en la próxima.